partamos de una muy tramposa evaluación que hace la oposición, que es que yo no me imagino a la Corte haciendo política. Yo sí me la imagino, güey, y no me la tengo que imaginar, la veo. Lo vemos todos los días. Pero, y esto es con todo respeto para la gente no tiene que estar 100% politizada, ni estar loquitos como tú y yo, que todo el día estamos ahí en chismecito político y en eso, hablando de política. No, yo entiendo porque es nuestro trabajo y nos gusta y nos apasiona. Habrá alguien que le apasiona el fútbol, que se sabe todos los marcadores, alineaciones, historia. Y yo digo, güey, yo solo sé que son los de blanco contra los de amarillo. Perdón, es su tema. Y no me va a decir, es que deberías saber. Güey, cada quien es su tema. Yo no le digo a la gente, debería saber. Pero lo que sí sé es que mucha de la gente que se hace viral hablando de política no sabe de política. Pero es bien fácil hacer un video de hoy murió la democracia porque por primera vez vamos a ver a gente cercana a Morena en el poder, en la Suprema Corte. Ok, está mal, claro que está mal. Y ahorita lo vamos a criticar. Oye, güey, durante toda la vida en México, el presidente en turno, que viene de un partido político, con una mayoría de su partido político en las cámaras, son los que ponían a los ministros en la Suprema Corte con 128 votos o menos. Elegían a esos ministros. Con 98 votos, que es las 2/3 partes. 98 votos del 128. Y suele ser el partido del presidente. ¿Quién tiene la mayoría? Al que pone, exactamente, al que pone a ese ministro. Y es que nunca han hecho política. Güey, toda la vida han hecho política. Tienes al que fue el exdirector del SAT. Estuvo ahí estuvo en la corte. O sea, tienes a Arturo Saldívar, que lo puso Felipe Calderón y que al final no siguió la agenda de Calderón. Tienes a Margarita Ríos Farjat, tienes a Alcántara Carrascal, tienes a mucha gente que fue por AMLO y que se le voltearon en muchas de las reformas a AMLO. Entonces, es más complejo que decir, ya todo, Morena puso a sus militantes en la Suprema Corte. Es criticable, ahorita hablaremos de eso, pero es bien rápido decir, hoy murió la democracia y cualquiera que no esté en desacuerdo es un facilitador de la muerte del Estado que hoy conocemos. Y son bien virales, es bien fácil decir eso. Entonces, la gente que no tiene idea, hay una fulana ahí ridícula que hizo un TikTok diciendo, ¿sabían que a pesar de que se necesitaba el 20% del padrón electoral, aún así Morena se inventó que no? Güey, ¿de qué estás hablando? Y claro, sus millonadas de reproducciones. Entonces, hay que ser bien responsables con lo que viene. Totalmente, ¿no? Y, a ver, yo ya lo había hablado un poco en episodios pasados y tú lo habías hecho como en una analogía, ¿no? México es una casa vieja y entonces esta casa vieja, pues a algunos presidentes le rezanaban, otros nomás le echaban una pintura, otros no hacían nada, otros se llevaban un cacho de la casa. Pero que Andrés Manuel lo que hizo cuando llegó fue darle en la torre a todo para reconstruir algo mejor. O que él piensa que es mejor, ¿no? Lo que él piense que sea mejor. Y yo lo que creo es que es la realidad del país. A ver, el PRI tuvo 70 años y un poquito más, para construir un régimen, para construir un gobierno. Y fue su gobierno, o sea, esta publicidad que hace, el PRI construyó la UNAM, bueno, no la UNAM, pero construyó el Instituto Mexicano, el metro, todo esto, pues sí, porque eran los únicos. Que se lo concedimos aquí, ¿eh? Es que ni modo que no construyera eso si gobernó 70 años, güey, y no había otro evidente, partido. O sea, mínimo tenías que por lo menos, pero a lo que yo voy es, a ver, el PRI tenía su régimen y tuvimos bipartidismo al menos 12 años. Bipartidismo con el PAN. Ellos dominaban. Y creo que es notable cómo hay una ruptura política entre el gobierno actual y los gobiernos. Bueno, en teoría una ruptura política entre el gobierno actual, que es Morena, y el PRI, PAN, y lo que era el RDA. Pero lo que yo veo sí es un cambio de régimen. Sí es un cambio de régimen y todo el mundo se aloca y todo el mundo se altera. A ver, Ernesto Zedillo, lo dijimos, quitó a todos y puso a todos. Pero no era dictadura en ese entonces. No. Andrés Manuel reforma la Constitución 100 veces y es la dictadura. Oye, Peña Nieto la reformó el doble de veces y no es dictadura. No, es un reformador. Es un reformador. O sea, a eso me refiero, ¿no? Y cuando uno aquí, tú y yo, o cualquier persona decimos, güey, queremos hacer un análisis real del país. Sí. Oye, güey, es que no es la primera vez que se reforma la Constitución. Deja de defenderlo. Tú eres el que dices que ya es una dictadura porque AMLO reformó la Constitución muchas veces. Sí. Peña la reformó casi 3 veces más. Entonces, ¿qué era Peña?
Deja de defender a AMLO. O sea, es que tú eres el que estás partiendo de un análisis ridículo. Sí, llegan a conclusiones ridículas, son falacias. Como cierto señor de bigotito del siglo pasado era populista y AMLO es populista, por lo tanto AMLO es como el señor del bigotito chistoso del año pasado. Afirmas eso y dices, güey, no es cierto. Es que ¿por qué lo defiendes? Es que tú estás partiendo de una evaluación ridícula y falaz, y cuando alguien intenta decirte, a ver, güey, tiene muchos errores, pero no mames, esto no, entonces ya lo estás defendiendo y separan el mundo en su cabecita de interruptor. Binaria de interruptor a los defensores del régimen y los críticos valientes. Y le conviene a estos mensos, a los derechairos con hueso, ¿no? A los vertebrados, les conviene repetir esto una y otra vez, y Garcés lo sabe perfectamente, para que el debate se siga dividiendo entre los defensores del régimen y los valientes críticos imparciales. Pero no hables de los loquitos que fueron a esta marcha, porque hay crítica fanatizada y hay gente enfermísima, clasista, racista, que con el pretexto de ser críticos imparciales ya están locos. Y también hay gente que te puede hacer una evaluación muy correcta, reconociendo a ciertos del gobierno sin ser defensores del gobierno, pero esa narrativa, ese escenario no le conviene a los derechairos vertebrados, los derechairos que tienen hueso. Sí, totalmente. Y ya se me fue el tema que ¿Cuál de iba todos? a decir. Sí. Bueno, lo que yo creo es que el cambio de régimen, dijiste que me gustó mucho. Sí, claro, perdón. El tema del régimen. Y es, a ver, sí hay un cambio de régimen. Sí. Para bien o para mal, nos guste o no, hay un cambio de régimen. Dicen, es que Morena impuso. A ver, ganó las 2/3 partes. Sí, con unas trampillas ahí, que es la coalición logró tener más y separaba los votos. Que eran las reglas que ya estaban Que eran las reglas que los mismos partidos pusieron. Todos lo aceptaron. Y perdón, que Morena o AMLO directamente dijo, cambiemos esa regla. ¿Y sabes por qué no se cambió? Porque tu tía la panista se le va a decir, el INE no se toca. Claro. Parte de la reforma electoral era cambiar la regla de la sobrerepresentación, y las tías panistas, sin saber que estaban marchando, salen y, no nos quitan el INE no se toca. Bueno, no se tocó, se quedó esa regla, y con esa regla que ellos se negaron a quitar, Morena tuvo la llamada sobrerepresentación. No, justo, y lo que estábamos hablando es, decían que el INE es un fraude, que ya lo cooptó Andrés Manuel, pero cuando tiene 13 millones de votos la elección, chairos, no que iban a tener 35 mil millones de votos, sí. Claro, porque nadie los quiere, porque a nadie les importa la elección, entonces está cooptado, ¿no? Exactamente. Sí. Si sale bajo, nadie quiere a este régimen. ¿Dónde está la aprobación, chairos? Sí. Si sale alto, pues cómo no, con acarreados y con el INE cooptado, cómo no. O sea, nunca pierden. Ya sabíamos nosotros, y lo dijimos aquí, ya sabíamos que independientemente del resultado que fuera, iban a estar con el chile desembonado, ¿no? En la siguiente semana iban a decir que si era menos de los 36 millones, ¿dónde están los votos de Claudia? No fue nadie. Así hubiera sido 1 millón o 25 millones, no fue nadie. Oye, hubo más gente que casi que la que votó por Xóchitl, y los mismos ridículos dicen que eso no representa nada. Es gente muy deshonesta. Sí. Para mí es eso, es gente muy deshonesta. Yo sí creo que se la pusieron mega fácil. Hace rato estábamos debatiendo de eso con unos panistas. En lugar de estar criticando las porquerías de la elección y las reglas insuficientes y los filtros horribles que pusieron candidatos asquerosos y el exceso de candidatos, toda esa porquería, chairos, nadie fue. Güey, claro que fueron. Fueron, y además fueron 13 millones de personas que se tomaron la molestia de ir un domingo. A ver, que dimensionen 13 millones de personas formadas. Se levantaron temprano, se mancharon su dedito, se pusieron a investigar. Con 9 boletas. Con además, 9 boletotas, con un montón de nombres. Investigaron. Una noche antes hicieron sus acordeones. Sí. Era gente que decía, qué rico, qué padre que estamos haciendo política y democracia, qué chido. Ellos son los verdaderos ganadores. Ellos y los vecinos que hicieron el tema del INE son, para mí, se llevan todos los aplausos, la verdad, sí. Toda esa gente, yo me acuerdo que una noche antes yo estaba en un en vivo y había gente diciendo, mandaban en los comentarios, Poncho, mira, estoy haciendo mi acordeón, Poncho. Y ellos estaban con libretas y estaban aquí buscando perfil por perfil. Por Dios, qué hermoso momento. ¿Cuántos países pueden presumir de que 13 millones, vamos a ser más realistas? ¿Qué te gusta? ¿8 millones de personas? ¿7? Así haya sido. Vámonos a lo más pesimista. 1 millón de personas que no fueron por ningún tema partidista, por ningún tema de compromiso empresarial, laboral.
1 millón de personas que, para mí, 1 millón de personas que se desvelaron y diciendo, vamos a buscar qué juez es el que me representa, el ministro. 1 millón de personas que se tomaron horas para investigar todos los candidatos. Representa muy bien qué poder judicial quieres con ese 1 millón de personas. Para mí, sí. Gente, de verdad, aplausos para ellos. Perdón, que todo esto lo intenten. Nadie fue, no vale, qué porquería, qué tontos. Los mismos que ya quisieran esos votos, ya ensució la conversación. Sí. En lugar de que estemos hablando de qué padre lo del presidente, pero qué malo lo de los acordeones, pero qué bueno lo de las propuestas de Arístides con IA, pero qué malo lo de los 25,000 candidatos. O sea, deberíamos estar hablando de eso. Totalmente. Yo quiero hacerlo un clip porque yo lo que digo es, a ver, el PRI y el PAN eran un régimen, un bipartidismo todo el tiempo. Llegó Morena y rompe ese régimen. Y entonces empieza a hacer sus instituciones, empieza a hacer sus poderes. A ver, no olvidemos que la Suprema Corte, con Claudia Sheinbaum, si ella hubiese permanecido en esa ley, iba a tener mayoría, con aquellos... escogidos por ella. Escogidos por ella y además ministros que eran afines en sus sentencias a la Cuarta Transformación. Entonces, era ganar o ganar. Y yo creo genuinamente que ellos creen que esa es la mejor opción de la vía democrática, ¿no? Y están cambiando todo, pero ¿de qué nos asustamos si ya existía un régimen? Creo que el tema, por ejemplo, yo recuerdo que leía un libro donde dicen, salud, donde dicen que las revoluciones lo único que hacen es crear nuevas élites. Porque quienes son los derrocados se van, pero los derrocadores se convierten en esa élite. Ocupan ese espacio, ¿no? Ocupan ese espacio. Hoy la élite política de este país es Morena y la Cuarta Transformación. Y por ende todos los demás, pues, serán afines a tal, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no le veo nada de raro. Morena busca instaurar su visión de país. Y el pueblo de México, la población, la ciudadanía, pues está de acuerdo, tan de acuerdo que le dieron 6 millones de votos más. Ahí cierro la conversación de ese tema,